Grabar de nuevo. Bueno, como les decía, vamos a ver base de datos. ¿Qué son las bases de datos? No sé si se acuerdan que habíamos visto un poco de Excel, ¿sí? Son como unas planillas que tienen muchos datos, por ejemplo, datos de una persona, datos de vehículo, datos de productos y precios, ¿sí? Puede tener mucha información lo que es una base de datos, ¿sí? Entonces, ahí es donde vamos a alojar toda nuestra información que vamos a consumir, ¿sí? Tenemos que consumir esa información y podemos hacer cálculos, podemos sacar, por ejemplo, elegir la información de vehículos vendidos de una fecha hasta tal fecha, ¿sí? Entonces podemos hacer varias cosas con un motor de base de datos. En este caso vamos a ver MySQL, ¿sí? Este de acá. Y bueno, ahí vamos a ver un poquito de lo que es la teoría, ¿sí? Todavía no vamos a ver qué es lo que son, ¿sí? Vamos a ver algo más gráfico. Aquí está, ¿sí? Por ejemplo, nosotros vamos a guardar datos o planillas, por así decirlo, ¿sí? Y la vamos a guardar en tablas, ¿sí? En este caso tenemos una tabla estudiante, ¿sí? Fíjense que no tiene ninguna flecha, no tiene nada, es totalmente independiente, ¿sí? Tiene los datos de forma independiente, ¿sí? Como también lo tiene la tabla materia, ¿sí? Tiene otro tipo de información que es independiente de estudiante, ¿sí? Entonces, a ver si está más abajo. Acá está. Fíjense, esta es una tabla de alumnos, ¿sí? En el cual guardamos por columnas, ¿sí? El- los elementos, podríamos decir, ¿sí? Y los valores, fila por fila, ¿sí? Entonces, toda esta fila es el valor de un alumno, esta otra fila es el valor de otro alumno. Y así vamos a ir llenando planillas, ¿sí? O tablas, mejor dicho, ¿sí? Ya hablemos con propiedad. Vamos a llenar las tablas con información, ¿sí? Que vamos a guardar en este caso alumnos. En el caso de MySQL es una tabla relacional. ¿Qué quiere decir relacional? Si bien las tablas son de forma independiente, cada tabla tiene su dato propio, ¿sí? Vamos a ver más arriba, ¿sí? Cada tabla tiene su dato propio, ¿sí? Estas son las columnas, chicos, ¿sí? No es la información. Así se representa de otra manera, ¿sí? Lo que son las tablas. En estas se ven los nombres de las columnas, pero no se notan, no se denotan, mejor dicho, ningún valor, ¿no? Solamente la información que guarda, el tipo de información que guarda. Hagamos un caso, un estudiante, ¿sí? Tiene DNI, nombre, apellido, fecha de nacimiento, en este caso también tiene domicilio y teléfono. Sí, son los datos de una persona. Si alguien le puede dar la clave, si no ya la paso enseguida. Ya te la paso, dame 10 minutitos y te la paso. Tiene cierta información, ¿sí? La cual, fíjense, si yo soy estudiante, ¿sí? Yo estoy cursando una carrera, por lo tanto voy a tener mucha cantidad de materias, ¿sí? Y cada materia tiene su propia información, ¿sí? En este caso tiene un código, puede tener, si está las notas, puede tener, ¿sí? Almacenadas de cada estudiante, ¿sí? Por cada materia, entonces, eh, tiene una nota de un estudiante, o tiene varias notas, ¿sí? ¿Cómo podemos guardar varias notas? Podemos guardar eh, un array, por ejemplo, ¿sí? Todas las notas que tenga este estudiante de esa materia, ¿no? Bien. Entonces estamos vinculando, sería la tabla estudiante, la vinculamos con materias. No sé si van a entender ahora muy bien lo que es el tipo de relación, pero bueno, vamos a decirle que con nuestros IDs, ¿sí? Fíjense que también tenemos DNI. Pero ¿qué pasa con el DNI? Por ahí hay personas que
Vieron que se van al registro civil y por ahí accidentalmente ponen 2 veces el mismo DNI, entonces es un problema que ya no lo pueden cambiar ellos. Por lo tanto, el DNI quizás en algún momento por algún error se puede repetir, por lo tanto habría estudiantes repetidos si nosotros los buscamos por DNI. ¿Sí? Puede ser raro el caso, pero existe, ¿no? Entonces, por DNI no nos conviene buscar un estudiante. ¿Por qué dato nos conviene buscar un estudiante? ¿Cuál puede ser? Ahí está, gracias, Elena. ¿Cuál les parece que sería muy bien? Por ID. ¿Sí? El ID, para cada cosa, para cada producto, cada persona, cada vehículo, ¿sí? El ID es el dato más importante, porque es un dato que no se repite nunca, ¿sí? Entonces, vamos a usar mucho lo que es en tablas, lo que son los ID, ¿sí? Sería un dato único, ¿sí? De identificación para cada tipo de dato, ¿sí? Fíjense aquí, más abajo, ¿sí? Ahí tenemos un ID. Estos son bastante simples, pero los ID pueden tener desde números y letras, varias combinaciones, lo que los hace bastante únicos, ¿no? Ahí está, gracias. Bien, sigamos entonces. Entonces, ¿qué dijimos? Son las bases de datos, son como archiveros, ¿sí? Que contienen información, lo vamos a decir plana, ¿sí? Porque también podemos guardar imágenes, pero no es conveniente. Nosotros en realidad para guardar imágenes no usamos una base de datos, sino que guardamos la ruta donde se encuentra una imagen. Por ejemplo, aquí vamos a buscar, no sé, una mesa, ¿sí? Vamos a ver. Vamos a ver si buscamos un dibujito. Bien, fíjense que aquí pusimos copiar la dirección de la imagen de esa mesa, ¿sí? Entonces, toda esta información, todo este string que tiene, perdón, todo el string que tiene esta mesa, eso deberíamos guardar, ¿sí? No es que vamos a guardar imágenes, sino fíjense ustedes cuando van a guardar imágenes en sus teléfonos, el teléfono se hace bastante pesado. Imagínense que para todas las imágenes de un usuario, yo tendría que guardarlas, no sé, 100.000 usuarios. Esa base de datos va a ser súper pesada. Por lo tanto, no nos conviene guardar imágenes, sino rutas, ¿sí? En este caso, en donde están alojadas esas imágenes, ¿sí? Así guardaríamos imágenes. Entonces, solamente guardaríamos el string de dónde está ubicado. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a guardar información plana, le vamos a decir, ¿sí? Esta información está almacenada por tablas, ¿sí? Y a su vez las tablas son, si bien son independientes, se pueden relacionar, ¿sí? Con otras tablas para hacer un conjunto. Vamos a ver un poco lo que son los conjuntos. Yami, gusto en conocerte. Bienvenida, me alegra tenerte acá. Alguien anda viendo la novela ahí. Bien, no sé si alguien vio en la universidad o en la escuela lo que son los conjuntos. Por ejemplo, vamos a tener perros por un lado, ¿sí? Vamos a tener gatos por el otro, ¿sí? Y lo que está en el medio son animales, ¿sí? Aquí vamos a poner, no, vamos a poner una flecha, vamos a poner letras, ¿sí? Este va a ser el conjunto A, este va a ser el conjunto B, y el conjunto C, fíjense que es la intersección del conjunto A y el conjunto B. ¿Qué es lo que tiene el conjunto A? El conjunto A tiene perros, el conjunto B tiene gatos. ¿Y qué tiene el conjunto C? Tiene
animales, color negro, por ejemplo. ¿Sí? Entonces tienen en común, ¿sí? Fíjense que en este caso son perros y gatos, pero imagínense que son dos tablas que comparten algo en común. Esto se llama conjuntos, ¿sí? Entonces va a ser una forma parecida como nosotros vamos a consultar la base de datos y vamos a ir relacionando una tabla con otra tabla. En este caso vamos a decir que estos van a ser estudiantes y esta va a ser la materia, por ejemplo, lengua, ¿sí? Y aquí está los estudiantes, ¿sí? En el conjunto C, que tienen o que están inscriptos en la materia lengua, ¿sí? Entonces, en el conjunto B, que está aquí, ¿sí? Que está, si bien lo contiene C, pero todo lo que no lo contenga para acá, serían estudiantes que no están inscriptos en la materia de lengua. Entonces nosotros si hacemos un filtro, ¿sí? Vamos a filtrar, por ejemplo, estudiantes que cursen lengua. Fíjense que no vamos a traer todos los estudiantes, ¿sí? No vamos a traer todo el conjunto A, ni tampoco vamos a traer todo el conjunto B. Le vamos a decir que nos traiga la intersección de estos dos conjuntos para que nosotros podamos usar esa información, ¿no? Entonces, así es como vamos relacionando las tablas, ¿no? Entonces, estamos relacionando la tabla de estudiantes con la tabla de materia lengua en este caso. A ver, ¿qué más? ¿Qué más? Bueno, aquí fíjense otros ejemplos de tablas, ¿sí? Estudiantes, materias, profesor. Y cuando ustedes hacen todas estas tablas, se van creando como tipos mapas, ¿sí? No sé si está en la teoría, pero lo vamos a ver acá. ¿Sí? Fíjense que nosotros tenemos tablas. Acá tenemos otra tabla. Y quizás tenemos otra tablita por acá. Entonces, ¿qué habíamos dicho? Que estas tablas, si bien son independientes, son relacionales, ¿no? Che. Bien, entonces vamos a vincular, por ejemplo, esta tabla y a la vez esta tabla con esta, ¿sí? Entonces se van vinculando los datos y yo a través de esta tabla puedo traer datos de esta, pero esta me sirve de intermediaria, ¿no? Bien, entonces estas flechas significan que son tablas relacionales. Entonces, MySQL, vamos a hacer énfasis. MySQL es un motor base de datos relacional, ¿sí? Les explico esto así brevemente porque enseguida no les quiero aburrir leyéndoles teoría, ¿sí? Ustedes la teoría por su cuenta. Bien, ¿qué más vamos a ver? ¿Qué más relevante que aprendamos? Bueno, todavía lo que son llaves primarias y foráneas no lo vamos a ver. Esto es más que teoría. Bueno, vamos a ver entonces, vamos a definir ahora sí lo que son bases de datos, ¿sí? Entonces lo vamos a ver, fíjense, como una recopilación organizada de información, ¿sí? ¿En dónde está organizada esa información? Dentro de tablas, ¿sí? Entonces podemos organizar mejor la información gracias a las tablas, ¿no? Fíjense que es un conjunto de datos relacionados entre sí, ¿sí? ¿Qué eran los conjuntos? Es lo que dice el dibujito acá arriba, ¿sí? Estos son conjuntos, ¿sí? Y por ahí se relacionan, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que por ahí comparten cierta información, entonces se crea una relación. No, esta es muy sencillita, herramienta para organizar y recopilar información.
Bien, consultar de manera ágil. ¿Qué quiere decir consultar? Definamos consultar. ¿Qué vendría a ser consultar? ¿Qué les parece a ustedes? Preguntarle algo para que nos den información. Buscar. Bien, vamos a buscar información, ¿sí? Buscar información en la base de datos, vamos a poner así, en español. ¿Y cómo vamos a consultar esa base de datos? Bien, voy a pedir información. ¿Quién sabe cómo pedir información? Hay una herramienta y haciendo clics, cómo se arma una base de datos. Bien, ¿sí? Más abstracto que eso, Víctor, ¿cómo sería? Entonces vamos a usar un lenguaje, ¿sí? Vamos a usar un lenguaje que no es Java, ¿sí? Vamos a usar lenguaje Seleccionar SQL, todas las tablas. ¿sí? Con este nuevo lenguaje hacemos consultas a la base de datos. Lo único que vamos a hacer con Java, ¿sí? Java va a hacer una conexión a la base de datos, ¿sí? Y Java con lenguaje SQL consulta la base de datos. ¿Qué quiere decir primero que se conecta a la base de datos? Ya ahora enseguida les hago otro dibujito, ¿sí? Que cada base de datos, fíjense, si nosotros nos ponemos a ver, nosotros cuando tenemos una cuenta de Google, nosotros damos cierta información personal, ¿sí? Dentro de Google incluso nos permite guardar contraseñas de otras páginas, ¿sí? Eso es algo que nos da de agilidad, ¿no? ¿Sí? Para no recordar tantas contraseñas, pero también si nosotros perdemos la cuenta de Google, chicos, o la del mail, estamos perdiendo toda esa información, ¿no? Entonces, nosotros debemos pedir permisos a la base de datos, ¿sí? Tenemos que decirle, quiero acceder a la base de datos tanto. Por ejemplo, la base de datos de productos, ¿sí? Que puede haber más de una base de datos en un programa. Entonces, yo quiero acceder a la base de datos de productos. En este caso, puede ser una sola base de datos que contenga muchas tablas o más de una base de datos. Debemos decirle el nombre de a qué base de datos nos queremos conectar. Tenemos que escuchar puertos, tenemos que hacer... tenemos que levantar un servidor, bastantes cositas para poder conectarnos a una base de datos. ¿Sí? Ahora ya se lo explico un poquito más con el Paint, pero ninguno, o sea, nadie debería poder vulnerar la base de datos, ¿sí? Hay que hacer una especie de cositas para poder acceder, ¿sí? Para poder entrar a la base de datos. Y una vez que ya tenemos la conexión hecha, recién podemos hacer nuestras consultas, ¿sí? Entonces va a haber un algoritmo que haga la conexión, ¿sí? Eso, el algoritmo es bastante sencillito, después lo vamos a ver, ¿sí? No tengan miedo, pero básicamente lo que hace el algoritmo te pide el nombre ADB, o base de datos, el puerto, te pide contraseña y otras cositas más, que básicamente sería la autenticación, ¿no? Que sería el usuario y contraseña, ¿sí? Para poder acceder a la base de datos. ¿Cómo lo hace? Con un algoritmo. Una vez que nos da permiso de poder acceder a esa base de datos, bueno, hacemos lo que serían las consultas. Por ejemplo, la consulta que escribió Víctor, ¿sí? El select from tablas, un poco, quizás al comienzo es difícil de aprenderlo, pero con la práctica es bastante sencillo después. Es más que copiar y pegar, o cosas que se repiten mucho, ¿sí? Entonces,
cada vez que nosotros hacemos una consulta, fíjense, vamos a ver un poco el Power. Más abajo. Acá, ¿sí? Esta, por ejemplo, es una tabla, ¿sí? Tabla de datos alumnos. Y esta tabla está alojada dentro de una base de datos. Supongamos base de datos de el cursado de Java, ¿sí? Entonces dentro de esa base de datos tengo muchas tablas y ahora estamos visualizando la tabla alumnos. Así es, sí, es verdad. Hay que practicar bastante SQL. Es bastante lindo aprenderlo, ¿sí? Se pueden incluso hacer cálculos ya mediante la base de datos y no tanto con el lenguaje Java, pero bueno, eso ya lo vamos a ir viendo con la práctica también. Entonces, fíjense que tenemos datos, ¿sí? De alumnos, ¿sí? Esto sigue, pueden ser miles, ustedes son miles, chicos, o al comienzo eran 5.800, ahora no sé cuántos quedan, pero son muchas personas ustedes. Entonces, fíjense que tienen, bueno, puede ser por el filtro por apellido, por nombre, por teléfono, si quieren, ¿sí? Generalmente nosotros hacemos, si queremos traer un solo dato, ¿sí? Traemos el dato por ID. Entonces hacemos una consulta, le decimos, tráeme el alumno que está o que coincida con este ID, ¿sí? Donde ID sea igual a 001. Entonces, viene el motor de base de datos y me devuelve toda esta información. Exactamente, sí, eso es para hacer más cálculos, ordenarlos y demás. Y entonces la base de datos me devuelve toda esta línea. ¿Y a ustedes qué les parece? Nosotros vimos algo de cómo leer en las líneas, cómo podemos manipular las líneas. Sí. ¿Cómo hacíamos eso? Con... Lo último que vimos. Primero, ¿qué tipo de datos les va a devolver esa base de datos? No, que no sea Víctor, a la gente, los demás. A ver, ¿qué tipo de datos sería? ¿Sería un string? ¿Sería un int? ¿Qué sería? ¿Un objeto? ¿Un array? Tenemos que aclarar Dependiendo del... los otros lenguajes. No, generalmente te da esta línea. Se tiró. Bien. Llevarlo a un nivel más arriba, Víctor. Bien, pero ¿qué tipo de datos serían? Porque nosotros después tenemos que, por ejemplo, si queremos pintar una tarjetita, ¿sí? Fíjense que yo hace rato les dije que podemos guardar incluso imágenes, pero guardando la ruta, ¿no? No guardando la imagen en esa tabla, sino guardando la ruta de donde está esa imagen para poder pintar, por ejemplo, una tarjetita. Sí, que tenga el logo, que tenga el nombre, apellido y demás cosas, pero esa información tiene que estar individualmente. Entonces, ¿qué tipo de datos sería? Bien, ahí está, ¿sí? Fíjense que esta tabla, esta fila, ¿sí? Está en forma de array, ¿sí? Y nosotros ya habíamos visto cómo leer una línea, ¿sí? ¿Se acuerdan que habíamos visto? Con los buffers, con el escáner, ¿sí? Nosotros traemos una línea. Y si traemos muchos datos de muchos alumnos, nos va a traer muchas líneas. Por lo tanto, tenemos que leer línea por línea y a la vez columna por columna para poder separar la información. Bueno, en este caso, mandarla por una API al front, ¿sí? Porque en el front es donde se pintan las cosas, pero también lo podemos hacer nosotros, ¿sí? Podemos poner un texto bien bonito, dibujar ahí un poco en consola y hacer un dibujito poniendo ciertos datos. No sé si se acuerdan, creo que también les había dicho, cuando ustedes instalan un programa, se les abre algo así, fíjense, se le abre una consola negra y quizás por ahí hacen un dibujito, ¿no? ¿Sí? Cuando ustedes instalan un programa, algo así podríamos hacer. Entonces, mostrando la información,
en este caso, de la tabla alumnos. Entonces, ¿qué nos devuelve la tabla de alumnos? Nos devuelven filas, ¿sí? Entonces, con las consultas SQL, le decimos qué filas queremos leer, o si queremos leer toda la tabla, ¿sí? O si queremos leer solamente todas estas columnas, ¿sí? Solamente columnas quiero leer, solamente número de teléfono, o fechas de nacimiento, ¿sí? Podemos traerlos individualmente o podemos traer toda la línea, ¿no? A ver, ¿qué puso Víctor? Ahí está, perfecto. ¿Sí? Ahí, él lo hizo, miren. Está bueno. ¿Sí? Pueden hacer dibujitos con la consola, no solamente Claro, sí, nosotros cuando para instalar un programa se abre, en mi caso, yo ejecuto o instalo lo que sería React, me aparece el símbolo de React, significa que estamos usando esa librería, ¿sí? Entonces ellos te dibujan algo simbólico en la consola, no significa nada, pero es como un sello personal. O sea que Víctor tiene una Mac. Capo, Víctor tiene una Mac. Bien, esto lo vamos a ver quizá más adelante, lo que son los valores, las claves externas, restricciones. De momento no lo veo útil, solamente me gustaría que sepan que es información en forma de tablas, ¿sí? Cómo lo almacena, por ejemplo, MySQL, Excel, ¿no? Nada más que Excel no es una base de datos, incluso por aquí hay un meme de eso. ¿Sí? Fíjense, ¿y tú por qué estás aquí? Uso Excel como base de datos y eso es erróneo, ¿no? Se hace el humilde, Víctor. Bien, más que nada eso, chicos. Vamos a guardar planillas, vamos a leer líneas por líneas mediante consultas, mediante un nuevo lenguaje. Access sí es una base de datos. Usé muy poquito Access cuando estudiaba. Creo que es medio viejito, ¿no? Sí, medio. Si te lo enseñaron en la universidad, puede ser que sean cosas viejitas. Bien, fíjense, justo encontré esta, está buena. Es una consulta, ¿sí? Es una serie de instrucciones, están en inglés, ¿sí? En el cual le decimos a la base de datos qué datos queremos acceder y cómo quiero que me devuelvas esos datos, ¿sí? En este caso, fíjense, un select, ¿sí? ¿Qué quiere decir select? Que vamos a extraer algo, ¿sí? Vamos a seleccionar algo de la base de datos, quiere decir, ¿sí? Para que nos muestre. Y aquí dice from. ¿Qué quiere decir from? Lugar. Bien, cuando yo les digo, where are you from? ¿Qué quiere decir? ¿De dónde eres tú o de qué lugar eres tú? Muy bien, Sí. entonces el from quiere decir de dónde vamos a extraer esa información. Entonces hay que decirle de qué tabla queremos sacar la información, ¿sí? Entonces fíjense, el from nos está pidiendo el nombre de la tabla, ¿sí? Y si queremos ser más específico, le podemos decir el nombre de la columna o etcétera, ¿no? Y fíjense, where. ¿Qué quiere decir where? ¿Dónde? Where quiere ¿Dónde? decir dónde, ¿Dónde? ¿sí? Entonces, vamos leyendo un poquito. Seleccioname los datos, quiere decir select, ¿de dónde? De la tabla alumnos. Where quiere decir dónde el ID sea, por ejemplo. Fíjense que hay que poner una condición.
donde ID, ¿sí? Fíjense la tabla ID, ¿dónde está? Ahí. Así se llama esta tabla, hay que copiarla tal cual con minúscula y mayúscula, donde ID sea igual a 001, perdón chicos. Entonces, ahí nos está enseñando cómo debemos hacer la consulta. Incluso más arriba está más explicado, pero está bueno este que es porque sigue unas líneas. ¿Sí? Bueno, aquí tenemos el group by, ¿sí? Agregado por agrupación de columnas. ¿Sí? Me dice el nombre del campo, en lo que yo les decía. Having nunca lo usé. Fíjense que es condicional también. A ver qué dice. ¿En dónde? Y order by, que significará order by. Ordenado por. Ordenado por. ¿Sí? Ordenado por, fíjense. Y hay que ponerle de forma ascendente o de forma descendente. ¿Sí? Entonces quiere decir desde el 1 hasta el 100, o desde el 100 al 1, o desde la A a la Z, o de la Z a la A. ¿Sí? Entonces esa información ya directamente la hace, la modifica la base de datos y me la devuelve ya en una sola fila, ¿no? En una sola línea, o muchas líneas, depende cómo sea la consulta, ¿no? Si es de un solo dato o de muchos datos. ¿Sí? Incluso aquí, bueno, aquí da ejemplos, ¿sí? El select asterisco quiere decir, asterisco es todo, ¿no? Lo vimos cuando hicimos los import en Java. Importame todo de la librería IO, por ejemplo, ¿no? Entonces, en vez de seleccionar una librería como, por ejemplo, el escáner, si solamente tráeme el escáner, yo le ponía el asterisco para que me traiga todas las instancias de esa librería, ¿sí? Entonces no la estoy importando a cada rato. Bien, este asterisco quiere decir, tráeme todos los datos de la tabla. ¿Cuáles son todos los datos de la tabla? Este es un dato, este es otro, este es otro, este es otro y así. ¿Sí? Si no, le pediría, tráeme solamente el nombre. ¿Sí? Tráeme el nombre, ¿sí? De la persona que tenga el ID 000. Entonces, ¿qué me va a pintar? Me va a pintar solamente Enzo y no me va a dar toda la línea. ¿Sí? Solamente me va a consultar el nombre, porque yo le dije, tráeme solamente el nombre. Entonces, ese es el asterisco. Funciona para traer todos los datos de, por ejemplo aquí, la tabla coche, ¿sí? From coches. Y aquí le da una serie de instrucciones, ordenarlos por marca y por modelo. Esto lo vamos a ver más en la práctica también, que son los insert, los drop, ¿sí? Lo vamos a ver, no sé si está por aquí, el delete. El delete, tenga mucho cuidado con el delete. Toda la tabla donde la columna 2CN. ¿Sí? Deletear, digamos, o sea, deletear quiere decir borrar, ¿sí? De la tabla, de mi tabla, donde encontré columna 2 que tenga este carácter. N. ¿Sí? Entonces me va a borrar toda la fila o toda esa información. Eso tengan mucho cuidado. Bueno, ahora no, porque están practicando, así que por ahora pueden borrar si quieren toda la base de datos y volverla a hacer si quieren. Pero cuando ustedes borren, supongamos que ya estén más adentrados en lo que es la programación y estén en la parte del backend haciendo estas consultas y quieran borrar un dato, no borren toda la base de datos, ¿no? Para eso también existen lo que serían los backups, ¿sí? ¿Quién sabe qué son los backups? El respaldo. Bien, son respaldos, ¿sí? Son copias de, por ejemplo, una versión anterior, ¿no? Entonces no se perderían todos los datos. En realidad sí se pierden, pero se recuperan, ¿sí? Se recuperan con los backups. Bien, esto no sé si vamos a ver mucho de lo que es el lenguaje en SQL en sí, porque estaría bueno que lo hagamos con la práctica, y para que practiquemos deberíamos instalar MySQL. ¿Alguno trabajó con PHP o con SAMP
o con alguna de esas tecnologías? Además de Víctor, pues yo sé que Víctor ya programa. ¿Nadie? No, profe. ¿No? Bien. Bien, porque ahora les voy a pasar a explicar un poco, digamos, lo que es Git y lo que es lo que son la parte de versionado de cosas. Y también por eso está lo que sería, no lo vamos a confundir con lo que son los backups, sin nada que ver, pero para hacer una diferencia ahí. Bien, expliquemos un ¿Qué es poquito. DML? ¿Cómo? ¿Qué quiere decir DML? ¿Dónde? Comandos DML. Comandos, sería delete, Que está en inglés. Data. sí, a ver, vamos a buscarlo, no me acuerdo, la verdad. Yo creo que es data. Lenguaje de manipulación de datos. Sí, es como vamos a hacer las consultas en sí, digamos. Sí, tenemos que saber el lenguaje SQL para poder hacer consultas. Sí, para la manipulación, como decía ahí, de datos. Data Definition Language. Bien. Language. Hagamos estos dos últimos. Fíjense, cuando nosotros tenemos datos y queremos insertar un nuevo dato en una tabla. Sí. Esa tabla está también en una base de datos. Entonces, primero que nada, cuando nosotros manejemos MySQL, tenemos que seleccionar, ¿sí? Porque MySQL nos permite guardar varias bases de datos. Lo primero que hay que hacer es decirle, usa esta base de datos. Después ya podemos hacer las consultas mediante select, ¿sí? Para que nos muestre ciertos datos. Y lo que ahora vamos a hacer es insertar datos en una tabla. Entonces, fíjense que el insert into, que es lo que significa, insertame un dato en cierta tabla o en cierta columna, en este caso, ¿sí? Columna A, columna B, etcétera, ¿sí? Y fíjense que siempre sigue un orden. Si yo pongo columna A, va a recibir el valor A, o el primer valor, ¿no? Pongo columna B y así el siguiente valor. Esto sí o sí lleva un orden, ¿no? Ahí se están discutiendo internamente en el grupo. Qué crack, encima atiende llamadas. Bien. Dulce de leche. Qué crack que son. Bien, podemos hacerlo así, de una forma muy específica de a qué tabla quiero yo insertar ciertos valores, ¿sí? Por defecto, si yo inserto en dos columnas y las demás no les inserto nada, me va a insertar datos vacíos, ¿no? ¿Sí? Ya por defecto, te crea la línea, ¿sí? Te crea los valores que vos le pusiste en esas dos columnas, y después los demás, si no les especificaste, lo que hace es poner los valores vacíos. Entonces aquí tenemos dos formas de insertar valores, ¿sí? Podemos poner comillas, comillas vacías, como para saltar un lugar y insertar en la siguiente tabla, ¿no? O podemos ser específicos así, como la manera de acá. Bien, y por último, update. ¿Qué quiere decir update? ¿Sería agregar un dato? Actualizar. Muy bien, vamos a hacer un update. Hace rato Víctor mencionó lo que es un CRUD, ¿sí? Vamos a ver lo que es un CRUD. Son iniciales, ¿no? Vamos a ir por la C, que es create, ¿sí? La R es read. La U, ¿qué puede ser la U?
Agregar. Muy, no, update, Ups. Ah, ¿sí? La U es de update, y la D, perdón, es de, por ahí me sale el lenguaje sí. chingueado, delete, ¿sí? Bien, perfecto. Entonces, un CRUD, no sé si está en el cronograma, pero podemos hacer un CRUD de los datos de una persona, ¿sí? Supongamos que tenemos un programa en el cual cada usuario tiene su nombre, sus teléfonos y demás, y nosotros queremos hacer una pantalla en donde queremos cambiar, por ejemplo, el correo, ¿sí? Por ahí a algunos de ustedes le habíamos cambiado el correo, está en la base de datos, entonces, ¿qué haríamos? ¿Cuál sería la inicial que usaríamos para poder modificar ese dato, ese correo? A las plantillas. Bien, ¿qué usaríamos? ¿Usaríamos un create para cambiar un correo? ¿Usaríamos un read, un update o un delete? Un update. Entonces vamos a definir, está bueno este CRUD, para que lo tengan en cuenta. Bueno, más que obvio, ¿sí? Estamos creando o insertando un nuevo dato, ¿no? ¿Sí? Entonces, sabiendo esto, después vamos a ver. Ay, ¿qué hice? Ahí está. Vamos a ver cuáles son las palabras específicas que vamos a usar en SQL para hacer estas funciones, ¿sí? Estas son funciones, chicos, son funciones que toda la vida vamos a ver siendo programadores. Los CRUD es algo bastante universal. Un read, ¿sí? Entonces, fíjense, cómo se definiría en MySQL, sería el insert into, ¿no? Sería en SQL. El read, ¿qué significa? Leer. ¿Sí? ¿Qué vamos a leer? Filas de tablas. ¿Cómo leemos filas? Con un select. ¿Sí? Tenemos un update. ¿Qué es lo que vamos a hacer? A actualizar datos. ¿Qué palabrita vamos a usar? Update. Y por último, delete, que significa eliminar datos. Hay dos formas de eliminar datos. Podemos eliminar una base de datos o podemos eliminar una tabla. Podemos eliminar incluso filas, ¿sí? Con el delete, con el drop, ¿sí? Entonces vamos a usar el delete. Entonces ahí estamos aprendiendo un poco de inglés y a la vez SQL, ¿no? Entonces ahí está lo que es el famoso CRUD. Bien, vamos por acá. Entonces fíjense, aquí hacemos un update. ¿Qué significa update? Que vamos a actualizar un dato, ¿sí? ¿Y qué habíamos visto nosotros en lo que era Java? Cómo actualizábamos datos con un método set, ¿sí? ¿Qué significaba set? Cambiar, ¿sí? Cambiar un valor, ¿no? Por otro. Entonces fíjense qué vamos a cambiar. En este caso, el field 1, que viene a ser un campo. A ver, enseguida lo abro. Te invito. ¿Sí? Vamos a insertar este valor, ¿sí? Fíjense que está con rojo, pero ¿dónde vamos a insertar este valor? Fíjense que el where me está diciendo dónde vamos a insertar ese nuevo valor, en donde encontremos campos que tengan n, ¿sí? Entonces, este vendría a ser una actualización de un dato, o de varios datos, ¿sí? Este viene a ser la inserción de datos, y este viene a ser la lectura de datos, ¿sí? Me faltó el delete, acá está,
¿sí? Acá está lo que sería la eliminación de datos, ¿no? Así sería la sentencia. Pueden usar esto como referencia, después lo vamos a ver, pero es mucha práctica, chicos. Vamos a ver qué mandó... acá. ¿Qué mandó Víctor para que todos veamos? Bien, fíjense que él está creando tarjetitas, ¿sí? Esta es una tarjeta, a ver si lo podemos ver mejor. Ahí está. Bien, sistema para una veterinaria. Perfecto. ¿Estás haciendo todo lo que sería el front y el back? Con Django y Python. Estás solo. Uf. Y mejor si usas librerías porque por ahí no reinventas la rueda y te agiliza bastante. Bien, fíjense que estos datos que él le está trayendo, ¿sí? Él lo va a hacer mediante una consulta a una base de datos en donde él tiene estos datos. Por ejemplo, perros, puede ser un dato o no de una base de datos, pero ¿qué es lo que él trae? Trae una imagen, fíjense, ¿sí? Él después la estiliza, le da un tamaño, le da todo. Y aquí podemos ver que hace otra consulta que también puede estar guardado dentro de la base de datos. Supongamos que tiene un dato más extra que sea de la base de datos. Y con este botón, ¿sí? Él va a redireccionarme, me imagino que a otra pantalla, ¿sí? En donde tenga más descripto, digamos, lo que sería los datos de este perro. Quizás acá, si yo le pongo todos los datos que tienes en la base de datos, va a quedar muy saturada la página. Por lo tanto, él muestra solamente datos relevantes y llamativos para después luego mandarte a otra página en donde va a tener todos los datos descriptos. Esto puede ser lo que yo les decía, un ejemplo de un celular, chicos. ¿Sí? En el ejemplo del celular, el Mercado Libre, nosotros vemos la foto del celular, el precio, más o menos características básicas, tiene Android, qué sé yo, la cámara, lo más llamativo, ¿sí? Y cuando ustedes le dan visitar, los lleva a una página en donde tiene todas las características de ese celular y todas esas características vienen de una base de datos, ¿sí? Entonces, pero son datos planos que estamos consumiendo, ¿sí? Esta ya viene a ser la parte gráfica, pero para hacer la parte gráfica tenemos que tener la información desde la parte no gráfica, ¿sí? Desde la parte de almacén de datos. ¿Y quién maneja eso? Lo maneja Java y MySQL, ¿no? En este caso, para poder traerme los datos, que viene un front y lo único que hace es pintarlo. ¿Sí? En este caso, bueno, Víctor está haciendo de full stack, ¿sí? Está haciendo todo el programa, me imagino. Y me imagino que estás cobrando en dólares o en pesos. En euros. Bien, ahí por ahí, si él se junta con alguien que haga solamente la parte de front, es bastante más liviano para él, porque él le tiene que estar... Ah, para echarle Python. Deberías tener ya tu portafolio. Para los que no sepan lo que es un portafolio, es una página web que nosotros subimos a internet, en donde es como nuestro currículum, ¿sí? Nos mostramos todas las aplicaciones que usamos, las tecnologías, el tiempo invertido y todo tipo de cosas. Pero bueno, en Argentina, si ustedes consiguen trabajo en Argentina, no esperen. LinkedIn es una página de redes, es como una red social de trabajo. ¿Sí? No es que tenés un portafolio, es una red social. Por ejemplo, un portafolio
Para inspirarte. A ver, vamos a ver un poquito de lo que son los portafolios. ¿Sí? Fíjense que es una página que representa quién soy, desde hace cuánto me dedico a esto, cuáles son las tecnologías que manejo, bastantes cositas, ¿sí? Eso lo tienen que ir haciendo. Fíjense, ¿ve? La animación y todo este tipo de cosas es muy de un frontend, ¿sí? No tiene más nada. Ah, work. Ahí está, hay que hacer clic. Está medio rara la página, pero bueno. ¿Sí? Quizás hacer todas estas animaciones, si vos sos backend, o sea, te gusta consumir datos, te gusta consumir servicios, ¿sí? Por ejemplo, los servicios de Google, la autenticación, ¿no? Google nos permite loguearnos a casi cualquier página mediante sus servicios, ¿no? Entonces, hay varias ramas, digamos, de lo que es la programación. Sí, bueno, esto sería un poco lo que son la descripción de... No me gustó mucho este portafolio, es medio engorroso. Pero bueno, son páginas que subimos a un host gratuito y demuestra cuál es el trabajo que nosotros sabemos hacer, donde nosotros, cómo nosotros nos vendemos prácticamente, ¿no? Más si hablan inglés, es un plus. Sí, por ahí buscan desarrolladores con 4 años que sean junior. ¿Por qué hacen eso? Porque quieren pagar menos. ¿Sí? Entonces ahí como que no hay que mirotear tanto por ahí. Bien, me fui un poco de tema, pero está bueno, así que ustedes sepan cómo se relaciona lo que es la base de datos, cómo consumir esos datos y mandárselo a la parte visual, que es lo que hace un frontend, ¿sí? Entonces, para poder mandar esos datos, nosotros tenemos que saber cómo extraer esos datos de una base de datos. No sé si tengo tiempo para ver un poco de Git. Lo vamos a ir viendo. Sí, vamos viendo un poquitito. O no sé si quieren hacer un descanso de 5 minutos y continuamos, o vamos a un poquito de lo que es Git. Si me durmieron. No, siga, profe, así nos vamos antes. Bueno, vamos a agarrar de nuevo entonces nueva hoja. ¿Ya manejas Git, Víctor? Imagino que sí. Bien, vamos a hacer una línea temporal. En esta línea temporal, aún no, es importante que sepas porque, bueno, ahora vamos a ver cómo se maneja Git un poquito. Vamos a ver qué son los repositorios y para qué nos sirve de trabajar con Git, porque si no trabajas con Git, es muy difícil que alguien pueda hacerte de soporte en la misma aplicación. Bien, fíjense que nosotros tenemos aquí representada una semana en una línea temporal, ¿sí? Comienza en este punto, vamos a ponerlo así, acá. Comenzamos acá, supongamos que acá es lunes, vamos a ponerlo aquí lunes. Y nosotros tenemos que presentar un proyecto en el Word, ¿sí? Supongamos que tenemos que presentar una tesis o algo, ¿sí? Y la tenemos que presentar para el otro lunes, ¿sí? El otro lunes sería acá. Entonces nosotros a medida de los días vamos agregando información nueva, ¿sí? Quizás hasta acá hicimos algo, hasta acá hicimos algo, y así, ¿sí? Vamos modificando esa tesis en el Word. ¿Cuántas veces las modificamos? Fíjense, 1, 2, 3, 4, 5, y hasta aquí quizás una sexta, ¿sí? Por lo tanto, nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Y no me digan que no lo hacen, porque yo creo que sí lo hacen, y hasta yo lo hago. Por ejemplo, aquí podemos poner tesis, tesis final,
¿sí? Y aquí vamos a poner, a ver si me deja esto. Hasta este punto vamos a poner tesis final 2. Acá vamos a poner nueva tesis. Y así. Tesis final. ¿Sí? Y acá, hasta el otro lunes, tenemos en el archivo, ¿sí? Porque nosotros tenemos que guardarlo, ¿sí? Es importante guardar los archivos, porque por ahí si nos reinicia la compu, pasa algo, los tenemos que ir guardando, ¿no? Y aquí tenemos tesis final. Así. ¿Sí? Entonces, fíjense cuántos archivos hay guardados en su máquina. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 archivos, ¿sí? Que quizás tienen información que se repite, ¿sí? Tiene información repetida, pero son 5 archivos. ¿Y qué pasa si yo llevo en un pendrive y quiero llevar tesis final y me confundí y le llevo esta de acá? ¿Sí? ¿Qué me van a decir? Te falta muchísima información, ¿sí? Con esa tesis no vas a aprobar, te equivocaste, pero bueno, cuando en realidad vos la tendrías que haber mandado esta. Entonces es un problema tener tantos archivos guardados con nombres similares. Entonces es algo que a los desarrolladores se nos complica, ¿no? Entonces se inventó esto que es Git, ¿sí? Nos ayuda a ser versionado de esta información, ¿sí? De estos archivos, de estos códigos que tenemos nosotros, en este caso de Java, ¿sí? Entonces nos va a ayudar a hacer ese versionado. ¿Cómo lo hace Git? Vamos a hacer algo nuevo, ¿sí? Vamos a hacer la misma línea temporal, así, en donde vamos a comenzar nosotros aquí, ¿sí? Bien, sí, es que por ahí vos querés mandar tu programa, lo mandas por correo, lo mandas por algún lado, y ya después te perdés. Algo así como backup, sí. Sí, ahora lo vamos a ir viendo muy bien. No es más que versionado y nos ayuda también de una forma colaborativa para poder trabajar con otras personas. Así que eso también es la ventaja de usar Git. Bien, fíjense que tenemos nuestra línea temporal, ¿sí? Acá vamos a poner, esto ya viene a ser con Git, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que es ahora Git? Versionado de código, versionado de código, así vamos a poner, ¿sí? Tenemos nuestra línea temporal, aquí es lunes y aquí puede ser domingo, supongamos, ¿sí? Y tenemos, lo que tiene de bueno Git es que puede hacer ramas, como un árbol, la puede hacer cuantas veces quiera, en donde, fíjense, se va a dividir una para Víctor, acá, acá y así, en donde él va a poder hacer su código por su cuenta en su computadora. En cambio yo, ¿sí? Puedo venir, agarrar desde el mismo punto y también trabajo, hago código y después ¿qué tengo que hacer con ese código? Si me hicieron 3 versiones, fíjense, está la versión original, la versión de Víctor y la versión mía. ¿Cómo hacemos entonces de nuevo para unir tanta cantidad de código? Entonces, en este lapso, ¿sí? Que yo hice código, también se me formaron pequeños bloques de código, ¿sí? Así chiquititos, uno y uno, a lo cual nosotros le vamos a llamar commits. Entonces, este pedacito de aquí es un commit. ¿Qué es un commit entonces? A ver, commit. ¿Qué es un commit? Es una porción de código. Perdón. Una porción de código, ¿sí? ¿Y qué quiere decir commit? Quiere decir comentario. Esa porción de código nosotros tenemos que darle como un nombre. Por ejemplo,
aquí arreglé una función, ¿sí? No el commit. Un commit, ¿sí? Quiere decir como un comentario, ¿sí? A esa pequeña porción de código hay que darle un comentario de qué es lo que se hizo, ¿sí? Entonces aquí tenemos 2, 3, 4, 5, 6, incluso 7 commits, ¿sí? Supongamos que acá tenemos otro commit, por acá, ¿sí? En donde encontramos un problema. Entonces hacemos un commit, salió un bug, ¿sí? Un bug es un problema, bug en función, ¿sí? Entonces esa porción de código, nosotros encontramos un problema, si bien capaz solucionamos otras, pero se nos generó un error, ¿sí? Entonces, en la última parte del código, vamos a poner que sea esta, de acá, la final, ¿sí? Vamos a hacer otro commit, le vamos a decir bug fixeado, por decirlo así. ¿Saben lo que es un fix en inglés? Arreglo. Muy bien, ¿sí? Significa que arreglamos, solucionamos ese problema, perdón, ya estoy hablando como Apu, y aquí, ¿qué hicimos? Agregamos o arreglamos una función, o podemos hacer muchas cosas. Luego, cuando yo ya termino, ¿sí? ¿Qué es lo que hago? Quiero mandar todo mi código, ¿a dónde lo voy a mandar? A la rama principal, ¿sí? Fíjense que es la aplicación general. Solamente era una rama en donde yo estaba haciendo código. Y aquí también estaba la rama en donde, perdón, en donde Víctor estuvo haciendo su parte del código, arreglando otro problema, ¿sí? Haciendo otros commits. Y después cuando él termina, también lo quiere unir a la rama principal. Puedes hacer una rama que sea solamente testing. Sí, en realidad solamente la línea, fíjate, la celeste, viene a ser, no es una versión, tiene varias versiones en realidad. Pero tu rama tiene versiones, ¿sí? Tu rama tiene versiones y puedes nombrarla como vos quieras, ¿sí? Después cuando tu rama esté lista, vos querés fusionarla a la rama principal. La rama principal es la más importante. Ahí vamos a mandar, si somos 10 programadores, los 10 tenemos que mandar a esa única rama, ¿sí? Entonces va a haber código de 10 personas metidos en una misma línea temporal, ¿sí? Bien, ¿y qué eran los commits? Son pequeñas porciones de código que nosotros vamos comentando, ¿sí? Y después queremos fusionarlas. Luego de eso, fíjense, vamos a cambiar de color. Yo habré terminado mi trabajo, ¿sí? Mando 7 commits y los mando acá a la línea principal. ¿Qué pasó entonces con mi línea original de la aplicación? ¿Sí? Acá tenemos la versión de la aplicación app, versión 1. ¿Sí? Si nosotros hacemos esto acá, entonces esa versión 1 ya no es, a esta altura, sería como una versión 2. ¿Sí? Y cuando Víctor haga su fusión de rama, va a haber una versión final. Entonces, versión final. ¿Sí? Entonces, así es como nosotros podemos trabajar de manera colaborativa, ¿sí? Podemos hacer muchas ramas y después unirlas todas para que nos quede un solo código de la misma aplicación, ¿sí? Entonces, para eso nos sirve Git. Ahora bien, todo esto que yo les hice aquí, fíjense la parte de los commits. Ahora le voy a hacer otro gráfico. A ver si me alcanza acá. Sí me alcanza. Bueno.
Entonces tengan esto en mente, ¿sí? Vamos a hacer una línea separadora. Hay una convención que busca así. ¿Sí? Ahí te dice cómo trabajar, cómo hacer los releases, cómo hacer bastantes cositas con Git, una manera específica de cómo trabajar con Git. Bien, sigamos. Vamos a hacer un poco de lo que es, por qué hice esta línea. Vamos a poner que esto es la internet. Bien, quizás ustedes después confundan, mejor dicho, vamos a ver para que no se confundan, qué es lo que es Git y qué es lo que es GitHub. ¿Qué dijimos que era Git? Un controlador de... un controlador de versiones. ¿Sí? Nos ayuda a hacer versiones. ¿Sí? Es una herramienta que nos sirve como desarrolladores, a nosotros, para hacer versionado de la aplicación. ¿Sí? En cambio, GitHub lo vamos a decir como un espacio donde podemos almacenar código. ¿En dónde vamos a almacenar ese código? En la nube. ¿Sí? Entonces por eso les dice esto de la línea de lo que es la internet. Entonces vamos a decir como que GitHub es una página web que nos ayuda a guardar nuestro código en la nube. ¿Para qué nos sirve que esté guardado en la nube? Para que yo desde mi casa, yo trabaje para cualquier parte del mundo, chicos. ¿Sí? Ustedes si quieren, ustedes cuando usen Git, no hace falta que ustedes se junten para escribir código. ¿Sí? Entonces, hacen un repositorio, se llama, o mejor dicho, vamos a crear un espacio en la nube para que todos puedan meter un pedacito de código y puedan armar su trabajo final. Vamos a dibujar un poco. Vamos a hacer una compu. Bien. Vamos a hacer esto así. Bien, aquí tenemos, les voy a dar la definición, no la definición, sino el nombre, ¿sí? ¿Qué quiere decir la línea celeste para arriba? Que eso está en Internet, ¿sí? Es accesible mediante Internet. Lo que está de la línea para abajo vendría a ser la parte local, o sea, que no necesitamos Internet para poder hacer este código, ¿no? Se va a crear entonces un repositorio local. ¿Para qué se crea este repositorio local? ¿Se acuerdan que hicimos un montón de commits? ¿Sí? Más arriba. Hicimos como 7 commits. Entonces, cada vez que nosotros hacemos un commit, es como que creamos un espacio, ¿sí? De memoria, si quieren, en donde tiene guardado todos nuestros commits, este repositorio local. ¿Sí? Ay, perdón. ¿Sí? Tiene ahí 6, 7 commits. ¿Sí? ¿En dónde se guardan entonces? Se guardan en un espacio o en una memoria de manera local. O sea, ¿qué quiere decir? Que está en nuestra computadora. Entonces nosotros cuando escribimos código, ¿sí? Lo estamos mandando entonces, cada commit es enviado a un repositorio local. ¿Qué quiere decir un repositorio local? Es como un package, le podemos decir, o una cajita que contiene todos nuestros commits. ¿Para qué nos conviene? ¿Por qué hacemos esto, digamos, de agruparlos en una cajita? Porque cuando nuestros commits estén listos, ¿sí? Nosotros queremos subir esta información, no uno por uno, no commit por commit, sino todo el conjunto de commits, ¿sí?
Entonces ese conjunto de commits van a viajar así en paquetito. ¿A dónde? A un repositorio remoto. Ese repositorio remoto es lo que nosotros conocemos como GitHub. ¿Sí? Entonces, este es nuestro repositorio. Uy, perdón. ¿Sí? Entonces aquí va a estar lo que sería nuestra app de comienzo a fin, ¿sí? En donde nosotros, por medio de la compu, ¿sí? Cada vez de manera individual, vamos a armar nuestros commits en nuestro repositorio local y luego lo enviamos todo en conjunto al repositorio remoto. Fíjense que ese repositorio remoto incluso puede viajar directamente a la compu, ¿sí? Pero esto me sirve para que, supongamos que este era yo, y este va a ser Víctor. Entonces Víctor también hizo su código, y también lo quiere mandar a la página, mejor dicho, al repositorio remoto. Entonces, si somos dos, imagínense, hicimos bastante código, o arreglamos muchas cosas, y si somos 6 o 7, ¿sí? Esa aplicación va a crecer bastante rápido en el menor tiempo posible. ¿Sí? Entonces para eso nos sirve Git. Fíjense que cada vez que nosotros hicimos un commit, se fue actualizando nuestra rama, y cuando la tenemos lista, ¿sí? Nosotros la mandamos ¿a dónde? A la aplicación real, digamos, a la rama principal. Y se crea un punto nuevo de la versión de la rama, en cual ya va a estar actualizada. Y cuando Víctor quiera mandar esto, va a mandar esta versión sobre esta, ¿no? Y ya no va a ser sobre la original. ¿Sí? Entonces ahí tenemos lo que sería un poco el versionado en la línea temporal. Y esto sería cómo maneja Git esos commits, y lo podemos mandar a la nube, ¿sí? Prácticamente le decimos así nosotros a la nube, pero en realidad no es que está en la nube, chicos, esto está almacenado en servidores, ¿sí? No los quiero marear mucho, yo sí solo ahora, pero quizás voy a dar un poquito de lo que son servidores, porque por ahí lo escuchan mucho, ¿sí? ¿Quién sabe qué son los servidores? Los que se caen siempre, sí, parece que caen. Es un espacio donde se guarda la información. Ujú. Un servidor puede estar en una computadora perfectamente, ¿sí? Fíjense, vamos a dar un poquito de lo que es servidores, porque nosotros lo decimos, así está en internet, lo imaginamos que como que está en el cielo, ¿sí? Quizás, como que está ahí en las redes, digamos, del internet, pero en realidad toda esa información es una red, ¿sí? De estos servidores. Entonces, ponemos color. ¿Sí? Ahí tenemos un espacio físico, ¿sí? No sé si vieron la película Ant-Man, ¿sí? En donde él va con las hormiguitas, va a un edificio, en donde él hace explotar toda una red de servidores, ¿sí? Fíjense, entonces es una habitación o un espacio físico que contiene grandes máquinas, que estas máquinas tienen la capacidad de guardar muchísima información, ¿no? Entonces puede almacenar páginas web, puede almacenar bases de datos, puede almacenar todo lo que esté en la nube, ¿sí? Y quizás nosotros compramos un espacio de un servidor, ¿sí? Para guardar ¿qué? Queremos guardar nuestra aplicación y queremos guardar acá, acá. Queremos guardar nuestra aplicación, queremos guardar nuestro sitio web para que la gente lo vea. Entonces estamos alquilando un espacio de un servidor que no es más que como una computadora, le vamos a decir,
en el cual se guardan, por ahí se caen, sí, como dice el compañero, pero se van cambiando constantemente estas memorias, ¿no? Entonces, en realidad cuando nosotros subimos algo a internet, en realidad lo que hacemos mediante redes, ¿sí? Nosotros mandamos a internet y desde internet se conecta a un servidor, Los servidores. ¿sí? Entonces estás constantemente llevando y trayendo información ese servidor con las redes del internet. Entonces esto como que va y viene a cada rato, ¿sí? Está a la escucha de lo que nosotros le pidamos. Entonces esos son los servidores. Entonces este repositorio remoto que nosotros le decimos que está en internet, en realidad está en un servidor. Nuestra base de datos, que va a estar en la nube, también le vamos a decir que está en la nube, en realidad está en un servidor también, ¿sí? Entonces nosotros estamos accediendo mediante internet a esos servidores y pidiéndole una respuesta cada rato, ¿sí? Y no solamente una máquina, sino que pueden ser varias máquinas, ¿sí? Que quieran acceder a ese servidor. Y a ustedes les parece, como ya habíamos dicho, la seguridad de las bases de datos, como también de los servidores, quienes administran ciertas páginas web, ¿sí? Son los permisos. Obviamente esto está cifrado, ¿no? Por ejemplo, Facebook. Facebook tiene su base de datos de todos nuestros datos. No le conviene a Facebook que alguien más acceda, digamos, a nuestros datos, ¿sí? Está lo que es los hackers que se dedican a hacer eso, ¿no? Se dedican a vulnerar esta información. Pero ellos no pueden hacerlo de forma directa, ¿sí? Ellos necesitan, ¿qué es lo que crean los hackers o la gente que hace este tipo de males? ¿Qué es lo que hacen? ¿Cómo vulneran nuestra seguridad? ¿Escucharon hablar de alguna vulnerabilidad? ¿No les pasó a algún familiar? Bien, esa es una. Generalmente hoy en día están haciendo mucho lo que es phishing para acceder a información, eh, justamente con lo que dice Diego, en ingeniería social. ¿Qué quiere decir? Que el sistema puede estar súper protegido, y quien vulnera esa seguridad somos nosotros mismos. Mediante phishing, phishing significa pescar, ¿sí? Ellos crean programas. Sí, por ahí ahora voy a explicar un poquito cómo hacen también para vulnerar las bases de datos. Ellos lo que hacen, por ejemplo, te crean una página de Facebook exactamente igual, ¿sí? Con los mismos estilos, con los mismos tamaños y todo, pero no se llama Facebook, se llama Facebook U, por ejemplo, ¿sí? Es muy parecido. Entonces te mandan un correo diciendo, che, mira, te quieren vulnerar la cuenta de Facebook. Queremos saber si sos vos o no sos vos. Por favor, llená estos datos. Y nosotros estamos cayendo redondito en lo que sería ese phishing o esa trampa, podría decirse, en donde nosotros estamos voluntariamente entregando nuestros datos, ¿no? Exactamente, también mediante clics, ¿sí? Por ahí hacen clic donde no deben, y en realidad es un virus, ¿no? Entonces también por virus, por phishing, y por vulnerabilidad del sistema en sí, ¿no? Ya como nosotros somos principiantes, ¿sí? Somos bastante principiantes en la programación, quizás podemos dejar un sistema bastante vulnerable. Ese sí, te ganaste un iPhone gratis. Generalmente la gente grande cae, chicos. ¿Sí? Por ahí, no quiero generalizar, ¿no? Pero por ahí como la gente grande se educó tarde con la tecnología, no le da tanta importancia y entonces por ahí somos más crédulos, ¿no? Bien, como decía un poco Víctor, pueden hacer inyección SQL. ¿Qué es inyección SQL? No sé si vieron aquí
que tenemos una serie de sentencias, ¿sí? Para poder acceder a nuestra base de datos, en donde podemos decirle también cómo se llama la base de datos, dame todo tipo de información de la base de datos. Entonces, lo que hacen, Mr. Robot, me recomendaron mucho que vea Mr. Robot, creo que es muy buena, ¿no? Varios me recomendaron. Fíjense ustedes cuando tienen un sistema en donde tienen que poner nombre, apellido, correo, etcétera, y tienen un botón, vamos a poner aquí redondo, para enviar, ¿sí? Aquí ponen, este es el botón de enviar. Hijos. Bien, y fíjense que ustedes tienen que completar este input. ¿Se acuerdan que eran los inputs? Los inputs son ingresar datos, ¿no? Las entradas, ¿sí? Entonces fíjense aquí tenemos ingresa tu correo e ingresa tu contraseña o tu password, ¿sí? Entonces nos crea un campo acá, así como este que nos está parpadeando, en donde nosotros ponemos nuestro correo, somos bastante buenos, ¿sí? Y ponemos nuestro correo, nuestro password, etcétera. Pero la gente que hace phishing hace una inyección SQL. ¿Qué quiere decir? Que puede hacer, por ejemplo, un select asterisco from, y ¿qué es lo que estoy haciendo con eso? Estoy mandando un string, ¿sí? Estoy mandando un string, y ¿qué es lo que hace ese string? ¿Cómo se le llama a esto? Hacer una Consulta. una consulta, ¿sí? ¿Qué estoy consultando? Una base de datos, ¿sí? Entonces estoy inyectando de forma indirecta, estoy vulnerando lo que serían las bases de datos. Si es que yo conociese, por ejemplo, las tablas, o no me acuerdo cómo era el comando para que me traiga el nombre de todas las bases de datos, entonces pues yo voy jugando con este input que tengo, en donde supuestamente tengo que poner un correo, estoy inyectando código SQL, y estoy vulnerando lo que sería la base de datos. Y ustedes quizás me dicen, profe, pero si ustedes no tienen la contraseña de la base de datos. Y no tengo la contraseña de la base de datos, pero tu programa sí tiene el acceso. Entonces yo estoy accediendo por medio de tu propio programa a tu propia base de datos, ¿sí? Entonces no me hace falta saberme la contraseña ni nada de eso. Es más, ahí pueden vulnerar, si guardan contraseñas, también las vulneran con inyección SQL. Así que bueno, un poco de cultura, chicos, de esto. Un poco aburrido. No, sí, Sí, interesante, profe. es bastante bueno que lo sepan, porque por ahí cuando hagan su programita, tienen que ver un poco de lo que es la seguridad informática, ¿sí? Para que no ocurran estas vulnerabilidades. Así que bueno, chicos, los dejo, creo que me copé hoy. Instalen MySQL, ¿sí? Sigan la guía, así podemos ver la próxima clase, un poco de consultas o crear una base de datos. Incluso creo que si podemos consumir un Excel, ¿sí? Más fácil porque no voy a estar escribiendo dato por dato. Entonces consumo ese Excel y lo mando ya directamente a la base de datos, de una forma más vaga, ¿no? No escribir dato por dato, ¿sí? Es lo que hacemos nosotros, automatizamos cosas. Así que bueno, hasta aquí llegó la clase de hoy. Bueno, Sí, profe, estoy gracias. bastante enfermo. Bueno.
Nos vemos el jueves. Pues, El jueves. sí, profe. Bueno, chicos, nos vemos. Chao, profe. Chao Nos a todos. vemos. Chao, chao. Hasta Chau, luego. chau. Chao, Chao chao. a todos.